Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Ahora sí vamos a regresar con esta carta a los Filipenses. ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos el domingo? De no olvidarnos de la cruz. ¿Verdad? Aprovechamos el tiempo de que estábamos hablando de la cena, íbamos a participar de la cena. Y aprovechamos un momentito para hablar de la cruz, pero gracias a Dios que estamos de regreso ahora para estudiar Filipenses. Ya vamos a entrar al capítulo 4, que es el último capítulo de esta carta, así de que hoy vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a irnos en la recta final, así de que ya no tardamos mucho en terminar esta carta. ¿Cuántos de verdad han sido bendecidos? Nuestras oraciones siempre son que Dios pues poco a poquito nos vaya bendiciendo y que poco a poco se nos vaya quedando la palabra del Señor, ¿verdad? No hay otra manera de poder cambiar a los hermanos sino a través de la palabra. A la palabra, dice que la palabra santifica, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que les imparte fe. La palabra es la que son espíritu y son vida. La palabra son las que nos imparten vida. La palabra. Y gracias al Señor que aquí nos tiene hablando su palabra. Y yo creo que aunque ya vamos a terminar el capítulo 4, esta carta, yo creo que Dios nos va a seguir bendiciendo. Mire, vamos a Filipenses para ir introduciéndonos. El capítulo 4 en el versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos y ahí vamos a estar compartiendo. Vamos a irnos poco a poquito. ¿Lo tienen? Vamos a leerla porque el proyector no está jalando aún todavía. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la palabra: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Qué tremendo el hablar del apóstol Pablo, y qué corazón tiene el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude a tener este corazón que tiene el apóstol Pablo. Pablo, al entrar al capítulo 4, al estar escribiendo, Pablo empieza la conclusión de esta carta. Pablo ya no va a añadir otros puntos más en esta carta a los Filipenses, ya terminó él. Ahora va a dar la conclusión, ¿verdad? Pero aunque él ya no va a añadir puntos, en la conclusión sí nos quiere enseñar algo. ¿Qué nos quiere enseñar Pablo en la conclusión de esta carta? Nos va a llevar a que nosotros realmente practiquemos lo que se nos enseñó, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En otras palabras, el capítulo 4 es para que nosotros lo llevemos a una experiencia real y verdadera, aunque toda la carta es de experimentar a Cristo, ¿verdad? De meternos a la experiencia. En sí, al final, Pablo nos quiere dejar con eso en mente, ¿verdad? Experimenten todo lo que les he escrito en los 3 capítulos anteriores, ¿verdad? Porque hablamos de que en el capítulo 1, ¿de qué nos hablaron?
de magnificar a Cristo, ¿verdad? De que Cristo se mire en nosotros, de que Cristo sea expresado en nosotros. Ojalá y que Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros no aguantó, pero aquí tengo el otro. No contaban con mi astucia. Es que ese come bastante baterías. Si no le pone uno baterías, ese necesita estar cargado de baterías. Ven, entonces le decía, ¿en qué íbamos? Capítulo 1. Nos hablaron de magnificar a Cristo, de que Cristo se mire en nosotros. Y por eso yo les decía que Dios nos ayude a que nosotros practiquemos eso. A que cuando tengamos la oportunidad, Cristo sea expresado en nosotros, en nuestro diario vivir, que se mire Cristo, que los que nos rodean miren a Cristo en nosotros. El apóstol Pablo, todos sabemos que él magnificó a Cristo. Donde sea que él andaba, él daba a conocer a Cristo a través de su hablar y a través de su vivir. Porque a veces nosotros hablamos mucho y vivimos poco. Hablamos de Cristo, pero nuestro vivir no se mira mucho Cristo. Entonces, como siervos del Señor, nosotros tenemos que hablar de Cristo, ministrar a Cristo, pero por la vida que traemos nosotros dentro. El apóstol Pablo magnificaba a Cristo. Ya aprendimos que ahí en la cárcel se ganó a todo mundo para Cristo. A la familia del César se los ganó para Cristo. Imagínense, hermano. Entonces, que Dios nos ayude donde Dios nos lleve, donde Dios nos ponga, que se mire Cristo en nosotros. Ahí en tu trabajo, que se mire Cristo en nosotros, que demos a conocer a Cristo, que magnifiquemos a Cristo. Entonces Pablo, al concluir la carta, dice, nos lleva a la experiencia, que sea una experiencia verdadera, que experimentemos a Cristo. Capítulo 1, capítulo 2, hablamos de que Cristo es nuestro modelo. Tenemos que aprender de Cristo, tenemos que aprender de Cristo. Y también podemos aprender de aquellos que viven a Cristo. También podemos imitar la fe de estos hermanos que aman sinceramente a Cristo. Pablo lo dijo, aprendan de mí también, así como yo de Cristo. Entonces tenemos que experimentar eso. Capítulo 3, hablamos de que Cristo es nuestra meta, ¿verdad? De ganar a Cristo, de que Cristo tiene que ser nuestra meta. Y ya aprendimos que para ganar a Cristo tenemos que dejar muchas cosas para ganar a Cristo. Amén. Y ahí hablamos de muchos ejemplos. Hablamos de que el apóstol Pablo anhelaba alcanzar ese conocimiento de Cristo Jesús, pero no de Cristo, sino de que él llegara a conocer totalmente a Cristo. Porque cuando uno conoce lo rico que es Cristo, lo disfrutable que es Cristo, entonces uno empieza a dejar otras cosas. Si uno no va conociendo a Cristo, pues uno no deja muchas cosas. Por eso el orar no es importante para ti, no es importante para mí. El leer la palabra no es importante para mí, porque yo no he conocido lo importante y lo valioso que es orar. No he conocido lo importante y valioso que es estudiar la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vienes aquí y escuchas la palabra, pero te vas a tu casa y no tocas la Biblia, está bien, pero bueno, no está bien, porque tú no conoces lo rico que es estudiar las riquezas que hay en la palabra del Señor, lo importante que es leer tu Biblia en tu casa. Si tú no oras en tu casa, ni siquiera para antes de comer, entonces pues realmente no has entendido lo importante que es la oración. Por eso es de que cuando oramos aquí como iglesia, no has alcanzado, porque la oración es misteriosa y se te tiene que revelar, ¿sí o no? O sea, si tú no amas la oración,
¿verdad? Es porque tú no tienes mucha revelación de ella. Porque mira, para que veas que este es un misterio, la oración. La oración, dice Dios que antes de que tú ores, Él ya conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, y si ya Dios ya conoce todas las cosas, pues ¿para qué oro? ¿Verdad? Si Él ya las conoce todas. Pero tú y yo no, por eso tenemos que orar. O sea, de que nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes, pues. La palabra nos dice, oren sin cesar. Tenemos que estar constantes en la oración, tenemos que orar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, tenemos que solo aprender la obediencia. Dios ya conoce, pero Él quiere ver a su iglesia, porque Él es la cabeza y Él intercede. Pero ¿dónde está la iglesia? Aquí. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que unirnos, porque no somos nosotros los que oramos, es Él el que ora. Él es el que intercede y nosotros oramos e intercedemos juntamente con Él. Entonces cuando uno dice, es día de oración, la iglesia está unida para orar. Yo soy parte de la iglesia. Yo tengo que hacerme uno con los hermanos, uno con Cristo, porque hay que orar, hay que interceder. Y eso es de todo el tiempo estar orando. Amén. Entonces, pero te digo, Dios te lo tiene que ir revelando. Te lo tiene que ir revelando. Por ejemplo, cuando tú te levantas a orar y te metas en la presencia del Señor y sientas cuando Dios te hable ahí y Dios te toque, de mí te acuerdas que cada día vas a querer ir a ese lugar. Amén. Porque tú lo estás experimentando que es real y que esto es verdadero. Yo la oración, hermano, es muy importante para mí. Cuando me invitan a orar por un enfermo, no te imaginas la carga que entra en mí, la responsabilidad. Antes de orar por el enfermo, yo me tengo que meter con el Señor porque esto es muy importante, hermano. Y yo he mirado la mano del Señor obrar, hermanos. Como dijo Berna, algunos se me han muerto, pero son muy poquitos. La mayoría ha sanado. 2 que 3 se han muerto, pero era porque ya se los quería llevar al Señor. Amén. Pero sí, nosotros estamos hablando de conocer a Cristo, conocer a Cristo. Cuando nosotros lleguemos a alcanzar ese conocimiento de lo que es Cristo, estaremos dispuestos a dejar muchas cosas por ir tras Él. ¿Te acuerdas como el niño que no tiene un conocimiento del dinero? Él trae $5 y tú le muestras solo un billete de $100 y se lo quieres feriar, y ¿qué hace él? No, pero dáselo al que ya tiene 10 años y que conoce el de $100 y que conoce que los $5, inmediatamente te los arrebata porque tiene el conocimiento del valor de ese de $100. Entonces está dispuesto a dejar sus $5. Entonces uno cuando conoce a Cristo está dispuesto. Por eso Pablo, él dijo que él lo había dejado, ¿qué? Todo por ganar a Cristo. Él lo conoció, Cristo se le reveló, conoció las riquezas que había en Cristo y dijo, para mí lo más importante que es Cristo. Amén. Lo demás ya no, por eso dice, lo llamó, todo era basura para él, o sea, ya no era útil. Amén. Entonces, nosotros tenemos que orarle al Señor, porque dijimos pues que hay que practicar. Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestra meta. Y en el capítulo 4 nos van a enseñar que ahí en ese capítulo todo lo podemos, pero en Cristo, que es la fortaleza. Amén. Y vamos a entender por qué el apóstol Pablo menciona esas palabras, pero vamos a ir poco a poquito. Pero en sí, el capítulo 4 ya está concluyendo, ya entró en la conclusión de esta carta, pero Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces miremos que en el capítulo 1, mire cómo dice el apóstol Pablo. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire la expresión. Así que hermanos míos, amados. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
yo le decía, Señor, yo quiero ese corazón. Y realmente cuando uno está aquí por amor a Cristo, uno llega a amar mucho a los hermanos y a tener mucha carga por los hermanos. Si hay algo que yo quiero que ustedes sepan es de que siempre están en mis oraciones. Todos, no vaya a creer que solamente unos, todos. Por ejemplo, aquí hay muchos que no vinieron y siempre lo llevo en mis oraciones. ¿Verdad? Y si es preciso, pues una visitada o una llamada, ¿verdad? Cuando yo sé que están bien y que no vinieron porque andan por ahí, yo sé que andan de vacaciones o de paseo, yo sé que están bien, pero sé cuando ustedes que están pasando por una situación difícil, ahí estamos para hablarles o visitarles. Pero mire, Pablo se regocija. Mire, se regocija por los filipenses. ¿Y cómo se llama el tema de hoy? Pablo se regocija por los filipenses. Así empezamos el capítulo 4, porque así Pablo empieza. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amados. Pero ¿de qué se está gozando o de qué se regocija el apóstol Pablo? Ahí dice gozo, más abajo en el versículo 4 dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos, ¿verdad? Pablo se regocija o como quiera llamarlo usted, o Pablo se goza, porque ahí lo expresa en el primer versículo. Está contento, está gozoso, pero la pregunta es aquí, ¿por qué está regocijándose Pablo? ¿Por qué se está regocijando Pablo con los filipenses? ¿Por qué él está contento con ellos? ¿Sabes por qué? Porque Pablo está mirando que la mayoría de ellos están teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y están teniendo el mismo sentir del apóstol Pablo. Amén. Los filipenses están firmes en Cristo, los filipenses están tratando de ganar a Cristo, tratando de experimentar más y más de Cristo. Entonces, hermanos, están sirviendo juntos en la obra, están juntos compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo está muy contento por ello. Aunque nos va a mostrar algunas dos hermanitas que no tienen el mismo sentir. Pero jamás Pablo las trató mal, jamás Pablo se expresó mal de ellas, al contrario, aunque no están caminando en el mismo sentir, Pablo se expresó muy bien de ellas y le pide a un hermano ahí que por favor les ayude a que sean de un mismo sentir. Amén, hermanos, y aquí nosotros vamos a aprender, ¿verdad? ¿Por qué las hermanas siempre? No se crean. No. Aquí nos incluimos todos, como iglesia. Amén. Como esposa de Cristo. Entonces, tenemos que entender para poder captar lo que Pablo está diciendo, cuando él dice gozo, corona mía, gozo. Y luego nos habla de regocijarnos. Yo no puedo hablarte del regocijarse, porque Pablo se regocijaba si tú no entiendes, si tú no sabes lo que significa regocijarse. ¿Alguien sabe aquí lo que significa regocijarse? ¿Cómo? ¿Cómo fue el canto el último? Habla de... No, el de la adoración. Habla de gozarse o regocijarse. Me regocijo. ¿Ah? Y a veces lo cantamos y me regocijo. Y no sabemos qué es eso. Y lo cantamos y me regocijo. ¿Cómo va esa partecita? Me regocijo en ti, ¿verdad? Y lo cantamos. Y todos tristes. Y todos callados. ¿Qué es regocijarnos? Porque la palabra habla de que te alegres,
La palabra habla de que te goces, la palabra habla de que te regocijes, pero tenemos que entender cómo trabajan esos asuntos. Porque Pablo dice, gozo mío. Pablo cuando dice gozo mío, él ese gozo lo está expresando hablando bien de los filipenses, ¿verdad? Entonces el regocijo, apréndetelo, el regocijo es la expresión del gozo. Cuando alguien está gozoso, hay un regocijo, hay una expresión y empieza a brincar, empieza a aplaudir, empieza a agradecer, empieza, no sé, tantas cosas que puede hacer de alegría, del gozo que trae, lo expresa. Esa expresión es regocijo. Amén. Entonces, para que veas que Pablo nos quiere llevar a que nosotros expresemos el gozo que hay adentro de nosotros. O sea que tenemos que aprender que como cristianos tenemos que estar siempre como contentos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Tenemos que aprender a estar como hermanos, contentos, pero ese gozo se tiene que expresar, se tiene que ver en nosotros, hermanos. Ahora entendemos por qué aquel pastor decía, ¿cuántos están contentos? Pues dígale a su cara, pues expréselo, regocíjense, porque entonces, ¿dónde está el gozo? Amén. O sea, como creyentes tenemos que ser creyentes alegres. Estas fiestas del Señor tienen que ser ¿cómo? ¿Cómo son si las fiestas del mundo? ¿Ha visto usted alguna fiesta del mundo aburrida, hermano? Más que otro está contento ahí, hermano, uno que otro aburridón, ¿verdad? Pero la mayoría anda contenta, brincando, bailando. Si es más, cuando vamos a un simple cumpleaños, el alboroto que hacemos dos familias, ¿sí o no? Cantamos y aplaudimos y gritamos, expresamos el gozo. En la iglesia, me regocijo ante ti. Y no se oye ningún, gracias Señor, te alabamos Señor, te glorificamos Señor, pero sí, y me regocijo en ti. En tu paz y en tu amor me regocijo, pero nosotros me regocijo. Yo pienso que en esa partecita se tiene que oír, oh Señor, te glorificamos, te adoramos, ¿verdad? Entonces es la expresión del gozo. Amén. Si nosotros estamos experimentando a Cristo continuamente, debemos estar ¿cómo? ¿Tristes o alegres? Debemos de estar alegres y expresando nuestra alegría con los hermanos, expresando nuestra alegría hacia Dios, que se mire el gozo del Señor en nosotros. Amén, hermanos. Por eso allá más abajito el 4 dice, regocijaos en el Señor una vez a la semana, o cuando estés bien, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocijaos, porque las fiestas del Señor son alegres. Ahora, acuérdate pues que el gozo, todos nosotros como seres humanos tenemos momentos difíciles. ¿Quién ha tenido momentos difíciles? Si no los vas a tener un día, pero todos vamos a tener momentos difíciles, ¿verdad? ¿Qué día? El viernes, ¿verdad? La hermana Ana estaba contenta, ¿verdad? Aquí con nosotros. Y de repente, el sábado hospitalizada. Pero yo fui a verla y seguía contenta. Fíjate, porque podemos nosotros estar pasando por momentos difíciles y no perder ese gozo. No podemos, tal vez no vamos a estar jajaja, pero confiados en el Señor, pero agradecidos con el Señor, porque sabemos y creemos que Dios está en todas las situaciones, está en esos momentos. Por lo tanto, lo expresamos, nuestro gozo es expresado, ya no tal vez brincando ni gritando, pero sí agradeciendo y con esa fe
de que estamos confiando en que Dios está ahí en ese asunto. Amén, hermanos. Y eso, hermano, contagiamos a los demás. Porque fuimos ahí a visitar a la hermana, oramos por ella y estaba, Dios solo sabe lo que está haciendo con uno, pero aquí estamos, ¿verdad? Me pesa no estar allá en el seminario, pero pues Dios me quiere aquí, gloria al Señor. Entonces uno puede mirar que ahí está el gozo. De la única manera que se pierde el gozo, tú sí sabes, ¿verdad? Es cuando hemos pecado. Es cuando desobedecemos a Dios y caemos en el pecado. Ay, se va el gozo. Por eso a mí me preocupa cuando todos están callados. O digo, ¿están enfermos o están pecando los hermanos? Sí, hermano. No se oye, Padre. Pero los cristianos somos alegres. Los cristianos somos alegres, hermano. Y se tiene que ver la alegría. Que cuando salgamos de aquí, la gente que nos mira ya diga, ¿y estos locos qué les dieron allá? Pero nos miran tristes, estos pobres hermanos, ¿sabes? Regañada que les pusieron. Imagínense cuando salgamos contentos y expresando nuestra alegría, no, pues los contagiamos a las personas. Amén. Pero sí les decía, de la única manera que se puede perder el gozo de nuestra salvación, de el disfrutar a Cristo, es cuando hemos pecado. Y la palabra nos dice, por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 5, versículo 13. Estamos pues hablando de que Pablo se regocija con los filipenses. Amén. Y podemos mirar en su conclusión que Pablo se está expresando muy bien de los hermanos. Él está expresando su gozo. El regocijarse es la expresión del gozo interno. En Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está pasando por aflicciones. ¿Qué dice que tiene que hacer? Es orar. Es orar. Y si está alguien alegre, porque se tiene que, de una manera u otra se tiene que expresar. Amén. Y Santiago, hermanos, él está hablando aquí de estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él habla de que nosotros no debemos estarnos quejando los unos a los otros por lo que estemos pasando. O sea que debemos que dejar las quejas. Y nosotros tenemos que, si está alguien afligido, no se esté quejando. Dice, póngase a orar, ¿verdad? Y en su oración exprese su gozo, ¿verdad? Si está alegre, pues exprese, regocíjese, alabe al Señor, cante alabanzas al Señor, porque estamos alegres. Y usted sabe que cuando, por ejemplo, cuando ya sea cristiano o no, cuando yo oigo a una persona a cantar, yo digo, este anda contento. Ahora, si canta la de Paquita, la del barrio, le dije, este anda, ¿verdad? Anda amargado el pobre, ¿verdad? Y expresa su amargura. Pero sí tenemos nosotros que expresarlo. Y miramos ahí pues que Santiago dice que si alguno está enfermo, afligido, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero te decía que de la única manera que se va el gozo es cuando estamos nosotros enfermos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos pecando. Por ejemplo, ¿te acuerdas de David? ¿Te acuerdas de David? ¿Verdad? Él clamó a Dios y le dijo, vuélveme el gozo de mi salvación. Había pecado. Aquel siervo que danzaba en la presencia del Señor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Lanzaba en la presencia del Señor, expresando, regocijándose, ¿verdad? Y el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Regocijando, expresando su alegría, expresando su gozo. De repente peca y sentía que se moría, que todo estaba seco dentro de él. Pero una vez que Dios lo restauró, volvió otra vez
el gozo, volvió otra vez la alegría, volvió otra vez a regocijarse, volvió otra vez a alabar al Señor, a danzar delante del Señor. Amén, hermanos. Entonces, venir aquí a estas fiestas son alegres, son alegres. Tenemos que expresar el gozo que hay en nosotros, el gozo del Señor, el gozo de nuestra salvación. Amén. Porque si Dios está alegre, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no tu gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Si tú y yo tenemos contento a papá, si Él está gozoso, también nosotros estamos gozosos. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Mire lo que dice, este es uno de los versículos muy, muy apreciables para mí del apóstol Juan. Y yo se lo expreso estos versículos a muchos de mis hermanos, que sé que son fieles, que sé que andan bien con el Señor, siempre se los expreso. Mire, tercera de Juan, capítulo 1, se los expreso a mis hijas. Es un versículo que me encanta. Tercera de Juan, en el versículo 4, porque solo tiene un capítulo. Dice, ¿sí estás conmigo? Tercera. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé, fíjate bien. Si estás viendo la palabra regocijarse, es la expresión, fíjese cómo se está expresando. Está expresando el gozo que siente por los hijos espirituales que tiene Juan y por este siervo. Dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo. Ahí está el gozo, antes está el regocijo porque está expresando su gozo, ¿verdad? Dice, no tengo yo mayor gozo que este. ¿Cuál era el gozo del apóstol Juan? Dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y Pablo, ¿qué tiene con los filipenses? Al saber que todos, la mayoría, andan en un mismo sentir. Pablo está también contento. No hay mayor gozo, dice Juan, el saber esto, que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo, hermanos, cuando nuestros hijos espirituales andan en la verdad. Uno se alegra y uno habla bien de ellos, expresa uno bien de ellos. Pero no hay nada más triste para un padre, ya sea espiritual o no espiritual, cuando sus hijos no andan bien portados. Cuando un padre sabe que sus hijos están bien portados, no, hombre, es su gozo, ¿verdad? Cuando andan correctamente. Pero hablando espiritualmente, no hay nada más feliz para un pastor cuando saben que sus hermanos andan en la verdad. Pero no hay nada más triste para un pastor cuando los hermanos no andan en la verdad. No tienen un mismo sentido. Cada quien anda por su lado. No hay nada más triste. Eso no nos trae mucho gozo. Y nos pasa lo que al apóstol Pablo con los corintios. ¿Te acuerdas en el capítulo 11 con respecto a la cena del Señor? Pablo, cuando él va a hablar el asunto de la cena, le dijo, en esto yo no los alabo. No estoy muy contento. No me tienen muy contento. ¿Sabes por qué no estaba contento Pablo?
Porque los corintios no andaban en la verdad. Andaban todos como divididos, no andaban en el mismo sentir, cada quien mirando por lo suyo propio. ¿Verdad? Yo traje esta comida, yo me la como. Yo traje esta bebida, yo me la bebo. Y aquellos no trajeron nada, que no coman, que no beban. Había menosprecio. Sí, divisiones, niñerías, inmadurez. Y Pablo no estaba contento, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que si queremos tener contento a nuestro pastor, si no lo queremos escuchar que se esté quejando, ¿qué dice la palabra? ¿No sabe? Pues se lo voy a ir a, bueno, va a decir que yo lo estoy inventando. Vamos a Hebreos. Hebreos 13, 17. Y me lo leen ustedes cada vez que se celebra el pastor. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores. ¿Qué dice, hermano? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría. ¿Para que lo hagan como? Y pues expresemos nuestra alegría. No hay mayor gozo, dice Juan, el saber esto, que mis hijos andan en la verdad. ¿Verdad? Dice aquí que obedezcan a los pastores, se sujeten a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no lo hagan quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Por eso te decía, cuando uno sabe que los hermanos andan caminando bien, uno está contento, pero cuando uno mira que muchos de los hermanos nomás no, y está uno a darle y darle y darle y darle, y por un entra y por el otro sale, y de repente ya me voy, hijo, lo hacen llorar a uno, en vez de tenerlo a uno contento. De verdad uno, aquí hermanos, se derraman lágrimas como no te imaginas tú. Y a veces hay lágrimas de alegría, esas son buenas, pero la mayoría es de no muy alegres. ¿Y sabías tú que a los pastores la mayoría les revienta el corazón o les revienta el cerebro? Casi la mayoría se muere del corazón o de un paro cardíaco o de un derrame cerebral. No crea que este asunto es fácil. Pero cuando uno aprende a descansar en el Señor, ¿verdad? Dios lo fortalece a uno. Pero si queremos tener contento a un pastor, hay que serle obediente. No hay mayor alegría cuando un hermano se acerca y le dice, pastor, cuente conmigo. Aquí estoy. Vamos a echarle ganas. Vamos a darle para adelante. Venga lo que venga, cuente conmigo. Oh, eso se llena uno de alegría. Pero cuando uno mira hermanos o escucha hermanos que dicen, uno sí le da mucha tristeza, porque no tienen el mismo sentir. No tenemos el mismo sentir. También callados. Vamos a Filipenses, pues. Filipenses 2, versículo 5. Los filipenses están completando el gozo del apóstol Pablo. Por eso él expresa su gozo. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren una vez, ya lo estudiamos, pero miren una vez cuál era el sentir del Señor Jesús, cuál era el sentir del apóstol Pablo y cuál debe de ser el sentir de cada uno de nosotros. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué, hermano? Obediente hasta la muerte y muerte. Ese es Cristo. Y mira al apóstol Pablo en la condición, en el nivel que él está, y él está diciendo que él todavía necesita más de Cristo y que necesita ganar a Cristo. Nosotros tenemos apenas un simple conocimiento y ya lo sabemos todo. A mí nadie me enseña, a mí nadie me corrige, a mí nadie me da orden. Ay, hermano, no tenemos el mismo sentir, nos falta, y es por eso, vas a aprender ahorita que es por eso que se te va el gozo, se te va la paz, se te va la humildad, se te va la sencillez, porque eso se llama orgullo. Y poco a poco vas tú hacia atrás. Por eso uno tiene que tener cuidado. Cada vez que yo me meto aquí y Dios me revela algo, me doy cuenta que yo no sé nada, que no sé nada. Y que esta palabra es rica. Cristo es rico. Cristo es inagotable. Entre más tú lo buscas, más lo encuentras, más lo disfrutas. Y nunca, nunca en los 80 o 90 años que vivamos, vamos a dejar de conocerlo, de conocerlo, de conocerlo. Amén. Yo te he compartido que el peligro de nosotros es que cuando digamos que ya lo sabes todo, ahí terminaste. Ahí terminaste. Amén. O sea, pueda que sigas conociendo, pero con un corazón bien orgulloso, con nada de humildad, con nada de mansedumbre, porque no tienes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate, léelo con cuidado y fíjate, Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, aprendimos que Cristo lo dejó todo. ¿Lo dejó todo para qué? Cristo lo dejó todo. Cristo se humilló, es decir, se bajó a nuestra. Porque ya hemos aprendido que si Él se queda en su grandeza, ¿quién lo disfruta? Por eso a nosotros a veces no nos disfrutan mucho, porque nos quedamos en nuestra grandeza. No nos disfruta nadie. No podemos comernos un pastelito, no podemos tomarnos una paleta con un niño, porque estamos muy grandes nosotros. ¿Sí me entiende? Y Cristo no, Él se humilló, se bajó, se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo obediente hasta la muerte. Y fíjate, todo para que nosotros tuviésemos vida. Todo para que nosotros tuviéramos salvación, tuviéramos perdón. Por eso yo te hablaba de que no olvides la cruz, hermano. La cruz es muy importante para todos nosotros. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús, cuando Él fue a orar 3 veces oró lo mismo? Para que tú no te dejes engañar, es de que siempre los mismos oran y siempre los mismos. ¿Y qué? Tú ven y ora otra cosa entonces. No nos dejemos engañar, hermanos. El Señor Jesús oró una vez u otra vez y dice que lo mismo. Lo mismo. Cuando uno hace vanas palabras, sí está en contra de eso. Se los dijo a los fariseos. Cuando viene una oración repetitiva nada más de tus labios, pero cuando tú estás en ese momento en la cual tu oración es de aquí: Señor, sáname, Señor, sana a mi hijo, Señor, sana a mi hija, lo mismo le vas a decir, pero Dios conoce tu corazón, que sale de lo más profundo de tu ser, hermano. ¿Amén o no amén? El Señor Jesús, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo mismo. Pero aprendimos de que
El Señor Jesús oraba y los otros ¿qué hacían? Dormían. ¿Y cuál fue la diferencia entre uno que ora y los otros que duermen? ¿Cuál fue la diferencia? En que unos cayeron en la tentación y el otro se mantuvo firme, obediente hasta la muerte, hermano. Gloria a Dios por Cristo. Esa es la diferencia, porque aquellos les dijo, oren para que no entréis en tentación. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Murió. Cada quien ganó por su lado. ¿Qué pasó? Uno negando al Señor Jesús. Los otros yéndose otra vez a lo mismo. Entonces es muy importante no olvidar la cruz, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que aprender del Señor, tener ese mismo sentir. Pablo tenía el mismo sentir, el apóstol Pablo, un hombre estudiado, un hombre que delante de los hombres era intachable de acuerdo a la ley, hermano. Y cuando conoció a Cristo, dijo, todo eso ya no lo necesito, es más valioso Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener ese mismo sentir. Versículo 2, vamos a Filipenses 4. Versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo dice, gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Porque antes nos habló de los atletas, antes nos habló de una carrera, antes nos habló de una meta, ¿sí o no, hermanos? Entonces, él dice, amado, corona mía. Él está contento internamente y él sabe que llevando a los hermanos a vivir a Cristo, hay una corona no solamente para él, sino para todos. Porque Pablo habló de que él terminó la carrera y lo que le faltaba era la corona. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que han creído y vienen detrás de mí. Amén, porque el anhelo no es de que uno sea coronado, sino que también los hermanos sean coronados. Y en sí, cuando los hermanos son coronados, uno es coronado. Cuando un hijo ¿se gradúa solo el hijo? Se gradúa el padre. Y ese es el gozo del padre, graduarse con sus hijos. Esa es su gloria, esa es su corona. Por eso los hijos entendidos, cuando se gradúan y le ponen su medalla, muchos de los hijos se la quitan, ¿sí lo han mirado? Y se la ponen al padre, o se la ponen a los dos o a la mamá. Porque ellos saben que se graduaron juntos por la ayuda de los padres. Y también los padres se graduaron juntamente porque esa es la gloria. Pablo dice, ustedes son mi gozo y ustedes también son mi corona, son mi gloria. En otras ocasiones lo expresó de esta manera. Él sabe que si lo lleva hacia la meta, todos juntos llegan a la meta, todos son coronados. Por eso es importante, hermano, que nosotros vayamos hacia adelante juntos, viviendo, experimentando a Cristo, porque al final lo que queremos es salir victoriosos todos juntos y coronados todos juntos. Amén. Que llegue yo en la presencia del Señor, corona. Amén. Pero tú también, corona. Pero si llegamos todos reprobados, imagínense. Que Dios nos ayude, amén. Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate bien que aquí menciona primeramente a dos mujeres que son Evodia y Sintique. Estas hermanas son verdaderamente siervas de Dios, hijas de Dios, nacidas de nueva, juntamente con todos los que menciona el apóstol Pablo. Ellas son genuinas, ellas son verdaderas, ellas son nacidas de nuevo, pero tienen un detallito. No son de un mismo sentir. Y Pablo las pone allí para enseñarnos a nosotros lo importante que es caminar todos en un mismo sentir
a pesar de los roces que tengamos, porque hay que ser realistas. Entre nosotros sí vamos a tener roces, y muchos se han ido de aquí por no aguantar esos roces y por no tener un mismo sentir. ¿Ok? Por ejemplo, aquí Pablo te decía, no se expresó mal de ellas, pero sí dijo, ahí están dos hermanitas, porque primero se habla bien, ¿sí o no? Ellas combatieron juntamente conmigo por el Evangelio, ellos trabajaron duro, me apoyaron duro, pero hay un asunto, no son de un mismo sentir, y le invita a este hermano fiel que las ayude a que sean de un mismo sentir. Amén. Fíjate, buenas hermanas. Aquí mismo puedo decir yo que tenemos buenas hermanas, buenas siervas del Señor, que no sé qué haríamos sin ellas. Uno las mira, yo las miro trabajar duro en la cocina para todos disfrutar los alimentos. Las hermanas siempre son muy serviciales aquí en la iglesia, ¿sí o no? Pero tenemos que tener cuidado, hermanas, de que estemos laborando y en un mismo sentir. Porque podemos estar aquí juntos y no ser de un mismo sentir. Podemos estar trabajando, sirviendo al Señor, todos juntos bien, pero podemos tener ese pequeño detalle. Ahora, no sé, Pablo no expresa, él no dice aquí cuál es el problema que tenían. No dice, se agarraron del chongo, no dice nada de eso, ¿verdad? Pero yo quiero imaginarme que tuvieron, por las mujeres, pues yo pienso que tuvieron un rocecillo ahí, ¿verdad? Que aunque eran buenas hermanas, ya no había ese acercamiento entre ellas. ¿Sí me entiende? Sí, estaban ahí, como que si de repente las pusieron a las dos a cocinar, ahí en Filipos, a hacer una comida, y como que si a una no le gustó cómo la cocinó, y a la otra, pues sí. Y dijo, así me gusta a mí, y así le gusta a los hermanos, y la otra se sintió mal. No sé, yo nomás estoy diciendo. ¿Verdad? Yo nomás estoy, pero porque Pablo no lo dice, pero Pablo les dice, no son de un mismo sentir. O sea, acuérdense, hermanos, que estamos hablando en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, somos uno en el Espíritu, pero no solo basta con ser uno en el Espíritu, tenemos que ser uno en el alma. Tener un mismo pensamiento es que nuestras almas están siendo transformadas, están siendo tratadas, ¿ok? Porque no solamente tenemos que ser tratados en el espíritu y en el alma. En el último mensaje hablamos de cuerpos transformados, transfigurados. O sea, de que aún Dios quiere, hermano, en vida cambiar, darle vida a nuestro cuerpo, porque el mismo Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque para que las cosas espirituales se lleven a cabo se necesita el espíritu, se necesita el alma y se necesita el cuerpo. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos a ir a ayudar? ¿Cómo esta persona iba a ir a ayudar a estas hermanas? ¿Solo en el espíritu? Este hermano fiel que también no nos dicen quién es. Unos dicen que así se llama, hermano fiel. Sí, usted estudie y unos dicen que así se llama él, hermano fiel. Así le dijo, hermano fiel, ayuda a estas. O sea, así se llama él, hermano fiel. Y yo pienso que honraba su nombre, era fiel al ministerio, ¿verdad? Ayuda a ellas. Y se expresa bien, que sean de un mismo sentir. Entonces nosotros hay que ser realistas, y si no hemos tenido roces los vamos a tener. Pero eso no nos tiene que robar la paz. Por eso, si usted está laborando aquí, está sirviendo aquí, y por alguna razón pierde la paz, usted ya dejó de andar en el mismo sentir. Porque usted está perdiendo la paz y está perdiendo la humildad, está perdiendo la mansedumbre, está perdiendo la gentileza.
Por eso fíjense, con esto termino, fíjense en el versículo 5. En el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Sí ven? Cuando tenemos roces, porque los vamos a tener, pero hermano, uno tiene que entender que es por la misma causa de que estamos todos tras Cristo. Eso, si nosotros entendiéramos eso, no afectaríamos la vida de la iglesia. Pero como somos niños y no hemos entendido, cualquier roce nos desanima, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la humildad, nos roba la gentileza. Y al último, ¿qué salimos haciendo? Dañando a la iglesia. Y somos buenos hermanos, somos buenos siervos del Señor, hermano. Pero cuando uno camina en el mismo sentir, tiene uno el mismo pensamiento, tiene la misma mente que hubo en Cristo, si nosotros andamos en ese mismo pensar, entonces nosotros decimos, esto no es nada. Esto no tiene que robarme la paz, el amor hacia el hermano, la humildad hacia el hermano, soy su siervo. Lo hacemos así, no hay problema. Tiene uno que ser humilde y tiene uno que ser gentil. ¿Me explico? No, qué gentil uno va a ser, se agarra uno a golpes y uno se pone ahí. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y no habla de la venida de Cristo, el Señor está cerca. Cuando nosotros andamos en un mismo sentir, somos humildes, somos sencillos, el Señor ahí está obrando, hermano. El Señor está muy cerca de nosotros obrando. Amén. Pero sí se fija que a veces cualquier cosita nos hace perder la fiesta. Y ojalá y nada más perdiéramos la echamos a perder, hermano. Porque no expresamos la gentileza. ¿Qué es ser gentil? No hablamos de los gentiles. ¿Qué es ser gentil? O expresar nuestra gentileza. Amén. Mostrar respeto, mostrar amabilidad, mostrar sencillez. Amén. Paciencia, amor, lo que quiera usted. Ser gentiles. Que Dios nos ayude. Termino en el versículo 3. Así mismo te ruego a ti también, compañero fiel, así se llama, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Te ruego a ti, compañero fiel, que las ayudes a que tengan un mismo sentir. Mire, de estos ocupamos en la iglesia, de estos siervos fieles, que cuando tú les digas, digan, aquí estoy. Que estén unidos no solamente en un mismo sentir, sino que estén unidos al yugo. ¿Sabes? Mira, dice, compañero fiel, que ayudes a estas, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y de los más colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Compañero fiel, dice, te ruego también a ti, compañero, que ayudes a estas que combatieron juntos, que ayudes. Para ir y ayudar necesitamos estar pegados, conectados. Dice el Señor Jesús, dijo, los que estén cansados y que vengan a mí, ¿sí o no? Y yo los voy a hacer descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso. Mire el Señor Jesús. El Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, queremos ayudar, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a cargar el yugo del Señor para caminar junto con los hermanos y ayudar a los hermanos. Amén. Todos los que conocemos las yuntas,
para que aprendiera un animal a trabajar, ponían a aquel que ya estaba, lo unían al yugo, para que ella aprendiera. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los hermanos. En vez de criticarlos, en vez de murmurar, tenemos que ayudarlos. La palabra dice, tú que eres espiritual, ve y ayúdalos, pero con un espíritu de mansedumbre. Así como que si fueran para que te acuerdes, pues, que después te pueden tratar a ayudar a ti. Entonces tenemos nosotros que ir y ayudar a que caminemos juntos. Hermano, no se preocupe, mire, cuando el pastor iba, en la antigüedad, cuando el pastor iba a sacar las ovejas del redil, no crea que hay unos portones que con control remoto, como acá, no, era una cerca. Él metía su bastón y tumbaba la cerca y decía, ¡vámonos! Y imagínense todas las ovejitas por esa puerta, o sea, por ese, ¿cómo se llama? Portillo, le decíamos nosotros. Por ahí brincaban. ¿Usted cree que no se lastimaban? ¿Usted cree que no se lastimaban? Y yo no me imagino a una borreguita, ya me golpeaste. No, ella sí caía una y se levantaba porque todas iban tras el pastor. Pues así estamos nosotros, hermanos. Estamos con una meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. Y en esta carrera, en esta caminata, de repente nos vamos a dar golpes, pues, nos vamos a dar unos roces, pero es por la misma causa. Aquel y tú, todos queremos ir en pos de Cristo, todos queremos servir a Cristo, hermano. Así de que soportémonos y mostremos respeto, mostremos amabilidad, mostremos mansedumbre. Que la paz no se te vaya, hermanos. Que no se te vaya el paz, que no se te vaya el gozo. Amén. Disfrutemos a los hermanos, disfrutemos la vida de la iglesia, disfrutemos el servir al Señor. Amén. Y punto. No seamos complicados. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado una vez más, Señor, acerca de el regocijo que sentía el apóstol Pablo por los filipenses, al mirar cómo todos ellos estaban caminando en un mismo sentir. El apóstol Pablo ahora podía mirar que se estaba completando su gozo, porque anteriormente les había dicho que completaran su gozo, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. Y ahora lo miramos regocijándose, y podemos aprender aquí, Señor, que cuando nosotros estamos obedeciendo, cuando nosotros estamos caminando en esa misma dirección, todos en pos de Cristo, todos disfrutando a Cristo, todos anhelando ganar más de Cristo, todos conociendo más de Él, podemos, Señor, alegrarnos porque estamos caminando en esa misma dirección, estamos caminando en ese mismo propósito, Señor. Porque Padre Celestial, nos hiciste uno en el Espíritu, pero no solamente en vida, sino también en propósito. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo, pero estamos aquí para un propósito. El propósito de que todos juntos te expresemos. Y en sí es el punto principal de Filipenses, que todos juntos te magnifiquemos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado una vez más a nuestros corazones. Creemos que tú has hablado el corazón de nuestros hermanos y nos vamos contentos, Señor. Oramos para que lleves con bien a mis hermanos, los cuides, Padre, y que tú, Señor, pongas el deseo nuevamente de estar otra vez en nuestra próxima reunión, si tú lo permites. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos y todos decimos amén y amén. Gracias, mis hermanos, salúdense y Dios los bendiga a todos.